Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro café de matrimonios y sabemos que este será un tiempo de bendición como familia, como pareja, así es que, ¿por qué no etiquetas a alguien ahí en Facebook, ahí en la página, le das like, compartes este tiempo y sabemos que va a ser de mucha bendición para ustedes? Tomen un tiempo como pareja, tómense un cafecito, no sé, y pues les damos la bienvenida nuevamente. No sé tú qué les quieres decir. Bueno, pues muy contento por darle continuidad a estos cafés para matrimonio, que ahorita como estamos en contingencia, que estamos resguardados en casa, pues yo creo que estos temas han bendecido mucho a nuestra pareja, han bendecido mucho como familia, como matrimonio, y esperemos que también pueda bendecir tu vida. Te pedimos que nos sigas en las redes sociales, en la página de Familias con Propósito, en la página de YouTube, en donde podrás encontrar estas charlas, y le damos la bienvenida a la pastora Dulce Hermida, quien nos va a dar la continuidad del café pasado, que tiene el título Libres de la adicción sexual. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días. Y continuando con nuestro café para matrimonios, yo quiero decirles que es importante que podamos estarnos capacitando como matrimonios. La verdad que nadie nos enseña cómo ser mejores esposas, cómo llevar la educación con los hijos, cómo batallar con algunas áreas en nuestra vida conyugal. Y yo te animo y por otro lado te felicito que te estés conectando pues para recibir más de lo que Dios tiene para nosotros. Gracias Dios por este tiempo. Yo pido, Espíritu Santo, que tú nos unjas, que tú nos des oídos para escuchar tu voz, que tú nos des un corazón correcto, Padre, para recibir tu enseñanza, porque tu deseo es que seamos bendecidos en todas las cosas, Señor, así como prospera nuestra alma. Yo te pido, Padre, que esta pequeña enseñanza, Señor, que nos pueda dar una guía, dar luz en nuestro caminar contigo, Señor. Hoy ponemos delante de ti toda angustia, toda aflicción, toda dificultad en nuestro matrimonio. Ponemos nuestros matrimonios delante de ti y creemos que tu sangre es suficiente para borrar nuestros pecados y para poder, Señor, transformar nuestras vidas. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema de la adicción sexual. Y tal vez tú te estés preguntando por qué escogimos este tema. Y como la ocasión anterior que estuvimos platicando de la parte 1 de la introducción, comentábamos cómo el día de hoy vemos pues tantas dificultades en el área sexual, no solo en el matrimonio, sino en nuestra sociedad. Cómo esta situación ha venido a prevalecer ahora con este tiempo de pandemia y creo que tenemos que poner especial atención. Así es de que como hombre, como mujer, como matrimonios, como familia, creo que es un tema que nos va a ayudar y que también podemos compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y bueno, yo ya entrando en tema, uno de los mayores engaños que Satanás ha colocado en nuestras vidas como personas y como familias es precisamente el hecho de decir acepta tu realidad, acepta tu problema y que de alguna manera podamos recibir la convicción de que estamos mal. Y ese es un engaño porque a veces creemos que con el hecho de haber recibido la convicción de que estamos en problemas, ya hay un cambio en sí. Y yo te quiero decir que no, para nada cambia. El hecho que reconozcamos es un paso importante, sin embargo, no por el hecho que tengamos la convicción quiere decir que ya estamos cambiando. Nosotros pensamos que la convicción en sí no significa un cambio. Tenemos que trabajar y tenemos que trabajar arduamente para realmente ver transformadas nuestras familias, nuestras vidas. Sin embargo, el reconocimiento yo creo que es solamente la activación de los indicadores de alarma en nuestras vidas, sobre diría yo, un tablero de instrumentos de nuestras almas, justo antes de que venga el impacto verdadero o el problema mayor. El ciclo adictivo
comienza en la vida de la persona, ya sea un hombre o una mujer, con una obsesión o con una fantasía. Los doctores se refieren más a una fantasía. Los pensamientos que se hacen adictivos se han enfocado en una mentira, escucha, en una mentira sexual, y que regularmente siempre es creada a través pues de la pornografía, a través de los recuerdos del pasado, a través del adulterio, o simplemente a través de imágenes mentales que hemos permitido pues en nuestras mentes. Es de alguna manera un modo de satisfacción que el individuo constantemente cultiva con un mecanismo de ayuda para hacerle frente a los problemas y frente a la vida o a los desafíos de la vida. Finalmente, yo creo que esta obsesión o fantasías va a pasar, si nosotros no tenemos cuidado, no trabajamos en eso, va a pasar a otra fase donde ya se transforma en un ritual o en ciertos pasos, en ciertas maneras de tener una rutina diaria. La persona que está atrapada en la esclavitud sexual siempre, siempre, siempre hará lo mismo, tendrá los mismos comportamientos, y cuando se enfrente a situaciones pues estresantes, busca el consuelo precisamente en ese ritual, que podría incluir cualquiera de los siguientes 5 puntos que te voy a mencionar. Número 1, puede pasar. Hay personas que pasan y andan buscando literatura en la calle, películas, o puede cruzar la calle buscando mujeres como prostitutas, ir, por ejemplo, a bares en busca de solteros o solteras, e inclusive homosexuales. Empieza a comenzar a accesar todo el tiempo, ver la manera de accesar al internet para encontrar pornografía disponible y accesible. Número 4, puede empezar a sintonizar pues canales pornográficos o para adultos. Y número 5, pues mirar a una compañera del trabajo tal vez que esté sexualmente pues estimulante. El paso final de este ciclo adictivo precisamente es obvio. Viene un sentimiento de vergüenza todavía mayor y otra vez comienza el ciclo. Después de varias vueltas de este tipo de adicciones, alrededor de una como pista de locura, porque en realidad es estar dando vueltas en lo mismo, definitivamente no hay salida. Este tipo de personas que están batallando con la adicción sexual regularmente necesitan un chiquero para poder realmente reaccionar. ¿Y por qué te digo esto? Pero hasta entonces, hasta que la persona no toque fondo en su vida, o como dice la palabra, vuelva en sí, no podemos movernos para ayudarlos si no tenemos una imagen correcta de nuestro Padre Celestial. Regularmente, cuando una persona que tiene una adicción tiene una imagen distorsionada de nuestro Padre Celestial, es muy complicado ayudarle. El hijo pródigo, precisamente en el libro de Lucas capítulo 15, dejó ese chiquero, ¿verdad? Dice la palabra que él convivía con cerdos, que comía ahí donde se alimentaban los cerdos, y este hijo pródigo estaba cargado de vergüenza. Estaba cargado de vergüenza por obviamente su condición, por su manera de proceder. Él se dijo un día a sí mismo que ni siquiera era digno de ser llamado hijo. Volvería, dice la palabra, como jornalero, pero sabía que tenía un Padre misericordioso. Así que escucha, regresó a pesar de su vergüenza. La adicción pudo haber corroído su alma, seguramente, pero en su corazón aún sabía que podía regresar a la casa de su padre. Y esto es algo muy importante. La vergüenza que causa la adicción sexual es algo que puede carcomer, que puede disminuir la autoestima de la persona, que puede corroer el alma. Pero tú tienes que saber que todavía tienes un Padre Celestial a donde tú puedes ir, a los brazos de tu Padre. Precisamente aquí en el libro de Lucas, todo el capítulo 15 nos narra. Y aquí es para mí un patrón profético para comprender la vida quebrantada de una persona en adicción. Hay algunos puntos cruciales que nos habla esta parábola. Número 1, habla que siempre da la bienvenida. El Padre Celestial siempre da la bienvenida, y muchas personas yo he escuchado que demandan y le dicen que Dios, hazme libre, restáurame, sáname, muévete con tu poder, ¿verdad?, a mi favor, y le dicen: Señor, simplemente resuelve este problema y no quiero ya esperar tanto tiempo, necesito tu ayuda.
¿verdad? Pero sabes, con este tipo de oraciones simplemente lo que yo veo es que le están diciendo: Dios, no quiero el dolor de tener tu carácter obrando en mí. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para hacer un milagro. Sin embargo, Dios quiere que nosotros desarrollemos carácter. Dios quiere obrar en nosotros en un proceso. Y a veces ese proceso, ¿verdad?, de transformación es lo que a muchos nos cuesta trabajo aceptar. Queremos llegar a la meta sin pasar por la etapa de ese proceso que es doloroso, que es vergonzoso, pero que es necesario. Número 2, un padre paciente. Dios es un padre paciente. En la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo, el padre no fue a sacar al hijo, ¿verdad?, a fuerza o a rastras del chiquero. Dios no lo hizo con el hijo pródigo y tampoco lo hará con nosotros, porque Él nos ama de forma tan profunda, de manera tan especial, que Él no nos dejará, ¿verdad?, dejar o no nos robará la dignidad de nuestra elección. Él nos dio un libre albedrío y lo único que el hijo pródigo le había quedado precisamente era su libre decisión, su libre albedrío, y su padre nunca se lo quitó. Otra cosa que yo veo, que muchos quieren que el Espíritu Santo venga y cambie en un instante todas las cosas, y Él tiene el poder para hacerlo. Él no hará eso. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es sanarnos, es restaurar nuestras vidas, y tú no puedes, ¿verdad?, ayudar a alguien que no pide ayuda. Tú no puedes ayudar a los demás hasta que te pidan ayuda, y es importante, es un muy buen paso que tú pidas ayuda, que no te quedes callado, que no te quedes aislado, que no pienses que no hay salida. Tú tienes que pedir ayuda como el hijo pródigo vino ante su Padre Celestial y sabiendo que es un Padre paciente. Otro punto es que tenemos que tener una respuesta sacrificial. ¿A qué me refiero con esto? Que el Padre podía permitir que el Hijo hiciera un largo camino, ¿verdad?, lleno de vergüenza. Esa era una opción, o podía correr, ¿verdad?, sacrificadamente hasta su hijo. Pero él escogió la última opción. Cuando el padre se encontró con este muchacho, con este hijo, con el hijo menor, ¿verdad?, dice que lo abrazó y lo besó. Esa fue la actitud del Padre, pero nuestro Padre Celestial no es que nunca nos pide que vengamos arrastrándonos hacia Él llenos de vergüenza por lo que hemos hecho. Nunca nos expone a la vergüenza pública, pero sí nos pide, escucha, que hagamos el esfuerzo de salir de ese lugar oscuro, de ese lugar secreto, de ese lugar de vergüenza, de ese chiquero, y Él nos pide que regresemos a casa admitiendo que necesitamos ayuda. La primera razón por la que las personas permanecen en la esclavitud sexual es porque se niegan a seguir directrices, se niegan a seguir reglas. La mayoría de nosotros entiende que el cambio es precisamente una tarea interior que nadie puede hacer por ti. Pero podemos caer también en la falsa suposición de que nunca podemos cambiar nuestras acciones hasta que primero experimentemos un cambio de sentimientos. Yo veo la secuencia de una persona que es transformada de esta manera. La mayoría ve un cambio de sentimientos que te lleva a un cambio de pensamientos, y eso te lleva a un cambio de conducta. Pero la verdad práctica para alguien atrapado en un modo de pensar adictivo es justo al revés. Es al revés. Primero es un cambio de conducta, luego viene un cambio de pensamiento, y eso nos va a llevar a un cambio de sentimientos. La liberación de la esclavitud tiene que comenzar con acciones. Cada día, acciones. No podemos cambiar simplemente tratando de esforzarnos más. Pero eso no significa que no podemos trabajar en nuestra conducta todos los días, todos los días. Si estamos dispuestos a recibir ayuda con nuestras acciones y perseveramos cada día en ello, con el tiempo nuestros sentimientos lo seguirán. Otro punto a considerar es el cambio de entorno de la persona adictiva, ya que si su entorno no cambia, ese entorno puede estar lleno de estímulos, de señales, de recuerdos que solían, ¿verdad?, traerle cosas entre comillas placenteras, y obviamente va a tener una recaída y volverá a la conducta anterior.
La mayoría de la gente no entiende qué tan complejo y tan profundo es, yo diría, esta telaraña de la adicción sexual. Y hay algunos factores que pueden mantenernos o mantener a una persona en la esclavitud sexual, te las voy a mencionar. Y número uno son sistemas biológicos. ¿A qué se refiere esto? A la dependencia que la persona ha desarrollado con la satisfacción de la adicción sexual. Hay ya una situación biológica que viene a desencadenarse porque la persona ya desarrolló una estimulación cerebral, hormonal, precisamente por sus conductas sexuales. Número dos, la cadena de relaciones. Esto se refiere a los amigos y a aquellas personas que están cerca de él, que en realidad favorecen los puntos de esclavitud en la vida de una persona. Hay relaciones, hay personas, hay amigos, amistades, ¿verdad? Que nos llevan y que nos promueven y que refuerzan esa conducta de adicción. De hecho, la adicción sexual involucra también un sistema familiar. El número tres es hay un sistema de familia en el adicto sexual. Se refiere precisamente cuando en la familia actual de la persona hay asuntos de familia de origen que tiene que resolver, hay asuntos de familia que empujan o que catalizaron o que desencadenaron una adicción sexual, ¿verdad? Con lo que la persona está luchando. Número cuatro, adicciones simultáneas. No es raro, fíjate, no es raro que en una persona que esté batallando con una adicción esté batallando con varias situaciones de esclavitud al mismo tiempo. Por ejemplo, una triada: el alcohol, la pornografía y la adicción sexual. Regularmente es muy común verlos. Número cinco, adicciones culturales, porque en nuestra sociedad vemos que está totalmente enfocada en el placer. La adicción sexual se ha convertido en una forma de vida para muchas personas. En muchos casos se ha convertido, inclusive en muchos países, yo creo que esto ya es a nivel mundial, un gran negocio. Y yo creo que lo que las escrituras, lo que la Biblia nos habla, nos enseña o denomina como adicción sexual, para muchos está visto como algo normal. Lo que se refiere a salud sexual es definitivamente una ardua batalla en nuestra cultura. Y bueno, vemos que este tipo de personas también tiene una disfunción en su trabajo o en el trabajo que desarrolla y el estrés que libera. Finalmente, el trabajo del adicto se transforma precisamente en una estructura dentro, ¿verdad?, de esa esclavitud. Es recomendable que también las personas que estén batallando con adicción sexual cambien de trabajo, inclusive si tienen que sacrificarse a un nivel menor, ¿verdad?, financiero, con tal de que ellos puedan salir adelante y dejar esa adicción. Es mejor vivir en una casa más pequeña, ¿verdad?, pero con un corazón limpio, que en una casa tal vez con mayor provisión financiera, pero que esté descendiendo directamente al infierno. Miremos al rey David. El rey David hubiera sido destruido, ¿verdad?, si el profeta Natán, si este hombre llamado Natán no hubiera intervenido. Y Natán precisamente no solo señaló y confrontó la locura del rey David con Betsabé. Este hombre Natán guardó a David también de comenzar un programa de construcción que no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. En los momentos yo veo más crítico de la vida del rey David, Natán lo confrontó, como dice la palabra, con misericordia, pero también con la verdad. Y una de las principales razones por las que David el rey es considerado, y conforme a lo que dice Hechos capítulo 13 verso 22, como un hombre conforme al corazón de Dios, es porque él recibió el consejo de Natán. Yo creo que el día de hoy todos los hombres necesitan un Natán. Sin personas como él, como Natán, no hay probabilidades de romper con la adicción sexual. Y yo creo que hombres como Natán se han convertido en clave para la ayuda para muchos hombres en nuestra cultura. Personas como él ayudan a entender a estos hombres cómo, ¿verdad?, pueden vencer, cómo ellos pueden sanar, cómo ellos pueden salir de la adicción sexual y cómo ellos pueden levantarse. Sé que en este tipo de adicciones la mayoría tiene recaídas, pero yo estoy segura que si habemos personas que podemos ayudarles a lidiar con la corrupción espiritual, ¿verdad?, o con esa situación emocional de sus vidas.
Una definición operativa de la adicción sexual es una relación patológica con una experiencia que altera el estado de ánimo de la persona. La noción de una adicción sexual a veces se puede confundir con la sexualidad positiva. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos denominar a una persona que tiene una sexualidad aumentada, ¿verdad? Pero que es positiva y normal, biológica, fisiológica, de un adicto sexual. No podemos confundirlo con una sexualidad placentera o intensa que disfruta pues una población normal. También a veces se puede confundir con simplemente disfrutar del sexo frecuente. Lo que es frecuente para algunos es la norma para todos, o para otros, perdón. Además, muchas personas experimentan lo que llamarían exceso sexual, pero aprenden a moderar al final de cuentas su comportamiento y son capaces de detenerse y de decir que no. Los adictos al sexo han perdido el control sobre su capacidad de decir que no, han perdido su control de decisión, de determinar y de tener control de su propio cuerpo, han perdido el control sobre su capacidad de elegir. Esa es una de las características de un adicto. Su comportamiento sexual en parte de un ciclo es un ciclo de pensamiento, número uno, de sentimientos y de acciones o de actuación que no pueden controlar ninguna de estas tres. Al contrario de disfrutar del sexo como una fuente autoafirmante de placer físico, el adicto al sexo ha aprendido a depender del sexo. ¿Por qué? Porque busca consuelo del dolor o de la crianza o el alivio del estrés, etcétera. Del mismo modo que un alcohólico precisamente también depende del alcohol, o un drogadicto que depende de las drogas. Contrariamente al amor, la enfermedad obsesiva transforma al sexo en la relación o necesidad primaria. Esto es muy importante, por la que se puede sacrificar. Un adicto sexual casi siempre sacrifica todo lo que tiene a su alrededor, incluida la familia, los amigos, sus valores, sus convicciones, su salud, ¿verdad? Su seguridad y aún inclusive su propio trabajo. A medida que la vida se le va desmoronando, el adicto al sexo se empieza a desesperar, queda atrapado sin poder hacer nada, en ciclos de degradación, de vergüenza y en peligro. Ningún perfil de personalidad puede describir a un adicto al sexo, porque son diferentes maneras ahora sí que de manifestarse, aunque se puede identificar con características comunes. Fíjate, te voy a leer algunas. Por ejemplo, el adicto al sexo puede hacer una, más de una o todas las siguientes que voy a mencionar. Número uno, exponer una constelación de conductas sexuales preferidas, dispuestas a un orden ritualizado definido, que se representan en un escenario obsesivo. Otra, puede experimentar periodos de escalada, o sea, de subidas, de bajadas, y que puede tener tiempos donde ese sentimiento de adicción sexual se puede agudizar. Hay personas también adictas que continúan actuando a pesar de las consecuencias graves, como ya lo mencionamos anteriormente, incluidos los riesgos para la salud. Aunque escuchen que hay una pandemia o que el VIH se ha propagado, ellos brincan todas estas cuestiones. Inclusive también no les importan las consecuencias financieras, las lesiones que pueden sufrir, la pérdida de su matrimonio, la pérdida de su familia e inclusive la muerte. Tienen patrones de pensamiento delirantes que incluyen racionalizar, minimizar, negar, ¿verdad? Proyectar una distorsión de la realidad, o inclusive se ha visto también que tienen pérdida de memoria. Contrario al amor, ¿verdad? Hacen esfuerzos inútiles repetidos para controlar su comportamiento, incluso hasta el punto de sufrir dificultades extremas, o inclusive se ha visto también que son personas que llegan hasta automutilarse. Experimentan poco placer, aunque tú no lo creas, a menudo se sienten desesperados, inclusive en medio del sexo. Pasan la mayoría de su tiempo en estado de obsesión. Todo el tiempo están pensando en esa obsesión que subordina, pues obviamente, las decisiones que realmente son importantes para la vida, los sentimientos y la conciencia de sí mismos, hasta que la realidad los derrumba. Sienten vergüenza y regularmente están en depresión.
depresiones tan severas que las tendencias suicidas, escucha, son uno de los problemas de salud mental más comúnmente en personas que son adictas sexuales. Experimentan síntomas de abstinencia que son paralelos, ¿verdad?, a los estados depresivos de los adictos a la cocaína, por ejemplo, como comportarse de una manera severamente abusiva y explotadora, y a menudo violando sus propios valores, sus propias convicciones y su sentido común. Viven también una vida secreta o una doble vida, rodeada por una red de mentiras en sus mentes y deshonestidad, obviamente, que se suman a esa vergüenza que ya tienen acumulada. Otra cosa es que realizan esfuerzos extremos para mantener las apariencias. Ellos llevan una doble vida, incluyendo sus altos logros, inclusive pueden llegar a ser personas altamente religiosas, ¿verdad? O excesivamente religiosas. Eso lo hacen para que sus relaciones familiares no se deterioren y pues sus amistades no pierdan importancia en sus patrones obsesivos. Comienzan a ser autodestructivos, incurren en costos económicos significativos. Obviamente debido a la pérdida de productividad, dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque constantemente están pensando en ese sentimiento y en ese pensamiento autodestructivo y también esa compulsividad. Tienen pérdidas financieras asociadas con el mantenimiento de su adicción. Otra es que se han identificado una serie de condiciones previas comunes que contribuyen a la vulnerabilidad de un individuo adicto al sexo. Estos factores de riesgo, escucha, incluyen una alta probabilidad de haber sido sexualmente abusado de niño. Aunque el adicto puede no reconocer al abusador, yo he visto casos donde un adicto sexual no acepta que fue abusado sexualmente, aunque cuando te cuenta lo que pasó realmente fue un abuso. No lo identifica como un abuso en sí, no reconoce ni al abusador ni reconoce el abuso, o simplemente ve su conexión con el comportamiento actual como una alta probabilidad de haber sido criado en una familia disfuncional. Reconoce que fue criado en una familia disfuncional, reconoce que su autoestima ha sido dañada, pero no reconoce que ha sido abusado. Esto va a resultar en graves problemas pues con su propia intimidad, ¿verdad? Cuando está cerca de alguien, va a causar problemas con su dependencia, porque no sabe, no tiene, no conoce en quién confiar, y tiene un historial de abuso emocional y también físico. Eso obviamente intensifica un sentido de indignidad en su vida y de miedos al abandono. Tiene también adicción al sexo, obviamente, u otros tipos de adicción entre padres, hermanos y otros miembros de la familia. Esto también se ve comúnmente. Una probabilidad extremadamente alta de otras adicciones y compulsiones, incluida la dependencia química, los trastornos alimentarios como la bulimia, ¿verdad?, la anorexia, el juego compulsivo y el gasto compulsivo. Nuestro conocimiento de la adicción hoy en día se ha descrito anteriormente, ¿verdad? Yo creo que ya muchos doctores, hay muchas cosas que ya nos pueden ayudar, y esto ha surgido de dos áreas de investigación que han crecido en el área precisamente del comportamiento. Primero, ¿verdad?, en el campo de la adicción, ahora se entiende que la dinámica común de la adicción al alcohol o las drogas también puede extenderse a otro tipo de comportamientos obsesivos. Por ejemplo, se incluyen los trastornos alimentarios, el juego compulsivo, la adicción al sexo y otras adicciones. Los patrones de comportamiento convulsivo y adictivo a menudo consisten en la misma persona o en la misma familia. Y aquí veo que se cumple lo que la palabra de Dios nos enseña de las maldiciones generacionales. Perspectiva esencial que tenemos que tener como familias, ¿verdad?, de cómo nuestro sistema familiar está basado, ¿verdad?, en la verdad o en la vergüenza. Regularmente en un adicto sexual está basado en la vergüenza. Yo he conocido casos donde los padres, sin saber, ¿verdad?, utilizan maneras o formas de educar a los hijos y usan el miedo, la vergüenza y la amenaza. Y conocí un caso de un hombre, ¿verdad?, que su madre, por
que tenía un esposo demasiado pasivo, los hijos se portaban mal, no sabía cómo disciplinar a sus hijos y la madre optó por tener un recurso para, entre comillas, disciplinarlos y formarlos, y ella, cuando se hacían pipí en la cama o cometían algún hecho que a ella no le pareciera correcto, lo que hacía es sacarlos a la calle, ¿verdad? Así, con la ropa sucia, avergonzándolo delante de los demás. Yo te quiero decir que ese tipo de conductas en el hogar solamente refuerzan a que nuestros hijos puedan guardar secretos, guardar temores, y esto está comprobado que es una forma de poder alimentar en un futuro una adicción, sea sexual, sea química, sea una adicción en cuanto a la alimentación, etcétera. Y esta perspectiva esencial de cómo el sistema familiar, escucha, se basa en la vergüenza, apoya precisamente el comportamiento compulsivo, ya sean adicciones fuera de control como el alcoholismo, ya lo dije, o adicciones que son solo controladoras. Obsesiones, ya también mencioné, alimentarias como la anorexia. Y yo te quiero decir que tratar la adicción de un individuo sin evaluar la red de la obsesión y la vergüenza en la familia, eso va a dejar intacto el sistema familiar, que va a perpetuar todavía más vergüenza y más depresión. La adicción se ha enmascarado aún en el secretismo, ¿verdad? Hoy en día creo que en las familias se habla mucho de no lo digas, quédate callado, eso avergüenza a la familia, aparentar que estamos bien, cuando en realidad muchos viven una doble vida. El secretismo y la vergüenza que caracterizan pues hasta cierto punto a la humanidad. El comportamiento varía. Algunas personas optan por tener más relaciones sexuales y esto aparentemente mejora sus vidas. Algunos optan por tener menos sexo y todavía no están contentos. Sin embargo, yo vi que existen dos subgrupos en los extremos de este espectro. Por un lado, existen las personas que tienen dificultades para elegir ser sexuales. Cuando Dios nos diseñó como seres sexuales, les resulta difícil también participar en el sexo, y cuando no es un problema orgánico, ¿verdad? Es una cuestión de actitud y de creencias. Es una cuestión de actitud y de formas de pensamiento. Por ejemplo, de los millones de hombres que sufren de impotencia sexual, muchos luchan con problemas psicológicos, incluyendo el miedo a tener relaciones sexuales. Se ha avanzado mucho en esta área de la disfunción sexual. En el otro lado están, ¿verdad? El otro extremo, están las personas que han perdido la capacidad de controlar pues su comportamiento sexual. Vemos que los dos extremos, tanto la anorexia sexual como el hipersexualismo o la adicción sexual, ambos son dañinos. De hecho, se han vuelto impotentes ante su elección. Ellos no tienen elección. El sexo entonces se convierte en una adicción que gobierna sus vidas. A menudo les va a dictar comportamientos, ¿verdad? Comportamientos, pensamientos e inclusive parejas y situaciones que ellos no quieren. Es decir, no estarían involucrados si no fueran adictos sexuales. Estos ambos subgrupos, ¿verdad? Los dos extremos del espectro del comportamiento van a experimentar consecuencias obviamente en su vida, y van a compartir una desesperación y una obsesión. Incluso pueden tener dinámicas familiares similares. Tanto el que no quiere ser sexual como el que es demasiado sexual comparten comportamientos sexuales parecidos, comportamientos familiares similares, pero difieren radicalmente en su comportamiento. Si bien existen diferencias, ¿verdad?, significativas en su fisiología de ambas partes, su desarrollo, sus consecuencias, existen también muchos paralelos entre la adicción sexual y el trastorno de alimentación. La mayoría de los adictos sexuales, vuelvo a repetir, tiene trastornos de la alimentación. Es más, la característica común obvia en nuestra capacidad humana para llevar los procesos vitales más naturales, esenciales y placenteros al extremo de una enfermedad compulsiva siempre traerá sus consecuencias. Aún más, fíjate, sugerente es cómo coexisten estos dos trastornos. Es regularmente común ver adictos sexuales con otro tipo de adicción. Y yo te anoté aquí un ejemplo. Piensa en una pareja
cada uno de los cuales tiene una o más adicciones. Y aquí tenemos un escenario. Él, el hombre, ¿verdad?, es tanto químicamente dependiente, es drogadicto, como sexualmente adicto. Ella, la mujer, trata con desesperación de controlar su comportamiento hasta el punto de esconder su alcohol y tirar su pornografía. Ella es compulsivamente no sexual, no le gusta, tiene miedo y pesa más de 100 kilos. Él constantemente la regaña, ¿verdad?, firmemente por su peso, y él está profundamente resentido con ella por su indisponibilidad sexual. Y esto sirve como razón para que su comportamiento sexual sea así y su abuso del alcohol. Inconscientemente su peso es una forma de ella, ¿verdad?, de distanciarse de cualquier posible avance sexual y una manifestación de su enojo y su dolor. Regularmente son personas que todo el tiempo están enojadas y llenas de dolor. Cuanto más fuera de control él se vuelve, hablando sexualmente, porque él está del otro lado, más cerrada, ¿verdad?, sexualmente ella se vuelve hacia el sexo, como si estuviera equilibrando pues alguna ecuación en su relación. La comida, el sexo, los productos químicos, como obviamente las drogas, se utilizan para adormecer ese dolor insoportable que tanto uno que está en un extremo como ella que está en el otro, ambos sufren con un complejo, ¿verdad?, de ciclos adictivos. El sistema adictivo precisamente utiliza el secreto como escudo. Esto es algo muy importante. Regularmente las personas que tienen una adicción lo mantienen en secreto y como tal eso se convierte en su fuente de poder. La adicción la nutre precisamente el vivir en secreto, el tener ese secreto, porque el adicto a menudo puede evitar las consecuencias públicas y los enfrentamientos en la familia. Sin embargo, voy terminando, la sensación de estar a solas con el secreto aumenta la desesperación del adicto. La negación es otra de sus armas. Lo confrontan, pero lo niega. Y el engaño también forma parte de la adicción sexual. La mayoría de los adictos tienen un nivel tan alto de negación, escucha, que no pueden admitir ante los demás lo que aún no pueden admitirse ante sí mismos. Yo veo, por ejemplo, que los Alcohólicos Anónimos, esta organización ha sabido durante mucho tiempo, durante años, el secreto de la recuperación para el alcohólico. Y los miembros de la familia también de un alcohólico, pero sabes, es primero admitir que son impotentes, que no pueden hacerlo solos. Reconocer la pérdida de poder de elección precede a la recuperación. Esto es muy importante. La adicción al sexo también es paralela al alcoholismo en sus características multigeneracionales. Por ejemplo, un exhibicionista descubre que tiene tíos, 3 primos con antecedentes policiales por exhibicionismo. Una mujer, por ejemplo, rastrea el incesto y la promiscuidad sexual en su familia desde hace al menos 4 generaciones. Yo creo que los asuntos de la moralidad individual palidecen ante los ciclos que tienen generaciones de poder detrás de ellos. Y yo creo que una de las cosas que es importante es rastrear patrones familiares del adicto sexual, porque eso puede ayudar mucho. En una muestra de miembros, aquí anoté algún dato importante, del Sexual Addicts Anonymous, es una organización, un alto porcentaje de los encuestados reportaron abuso sexual cuando eran niños. Esto de ninguna manera significa que la causa de la adicción sexual sea el abuso sexual cuando eres niño, o que una persona tiene que haber sido abusada para ser adicta. Pero el abuso es simplemente un indicador de que los niños que no tenían poder sobre lo que se les hizo pueden volverse impotentes sobre su propio comportamiento en años posteriores. Los investigadores han observado un punto bien importante que separa a los delincuentes sexuales de otras poblaciones y tiene implicaciones biológicas también. La presencia notable del alcohol como parte de los delitos sexuales. Esto es algo importante. Este patrón siempre se va a mantener en estudios de poblaciones diversas, incluyendo padres incestuosos, violadores y abusadores de niños. Por ejemplo, leí que George Barnard de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida y sus colegas han resumido algunas de las relaciones que los investigadores plantean como hipótesis que existen entre el alcohol y la violación.
los efectos farmacológicos del alcohol liberan, fíjate, a un individuo de la situación habitual. Restricciones, permitiendo así la violación como uno de los muchos posibles actos antisociales. Leí también en un estudio que el consumo de alcohol proporciona un efecto psicológico y contexto social en que las limitaciones habituales a la desviación no se consideran relevantes. El alcoholismo crónico produce desorganización psicológica y social en el individuo que puede desarrollar o que puede resultar en violencia sexual. Una persona con una estructura de personalidad desviada puede participar en una amplia variedad de sociopatías que incluyen, pero no se limitan a relaciones interpersonales perturbadas, incluyen violencia sexual y el abuso del alcohol. Otra cosa que es interesante es que se hizo una comparación de culturas donde revela una gran diversidad en la que sus prácticas son aceptables. Esto me llamó mucho la atención. Por ejemplo, la prostitución en Japón se ha considerado durante mucho tiempo una profesión honorable. La legalización, por ejemplo, de la pornografía en países como Suecia y Dinamarca considera responsable, ¿verdad?, de la disminución de la incidencia de abuso de menores, perversiones y otras desviaciones sexuales. Un psicólogo de California que es muy famoso, muy prominente, lleva a cabo talleres que enseñan a las mujeres cómo tener aventuras amorosas que apoyan sus matrimonios. Una locura. Sin duda, yo creo que la cultura ayuda a definir la sexualidad como normal. Sí ayuda, pero para algunos el sexo es un índice de todo lo que está mal en una cultura. Consideré la siguiente declaración hecha en el año de 1950 por el entonces asistente del fiscal general del estado de California, Eugene Williams, y me encantó. Dice, yo creo que todavía vale la pena citarlo extensamente. Y él habla lo siguiente, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y él dice, en un mundo donde la vida se ha vuelto más compleja, donde los nervios están conectados a un tono más alto, donde los valores espirituales se han olvidado por completo, donde la fe ha sido desplazada, ¿verdad?, por un conglomerado pseudointelectual y pseudocientífico de superficialidades a medias que los individuos se complacen en llamar filosofías de vida, en un mundo donde no hay más ética que la de no dejarse atrapar, en un mundo donde no existe un principio establecido del qué está bien y qué está mal, en un mundo en donde los niños son traídos a este mundo y educados de acuerdo con el principio de que a un niño se le debe permitir expresarse libremente, ¿verdad?, con su propia personalidad sin ninguna restricción. En un mundo donde la disciplina, el autocontrol y la consideración, porque los derechos de los demás se descuidan, se les toma como anticuados o como demasiado difíciles. En un mundo donde la filosofía que afirma que intentaré cualquier cosa otra vez se considera una actitud satisfactoria para la mente joven e inquisitiva. En un mundo donde hay muy poca fe y demasiado tiempo de ociosidad, se ha desarrollado un aumento alarmante y peligroso precisamente para la perversión sexual. En este punto de vista, la moral relajada, causa el colapso de la conducta sexual moral y normal. El sexo, yo creo que permanece sobrealimentado en la década de 1980 para la mayoría, ¿verdad?, que es gente moral, como una señal, como un desastre inminente. Sugerir que la compulsividad sexual podría ser una enfermedad adictiva, similar al alcoholismo, a la drogadicción, a la anorexia, a la bulimia, engendra temores profundamente arraigados por parte de quienes la ven como una señal de lo lejos que el mundo, nuestra sociedad, ha caído. En cierto sentido, la teoría del declive de la civilización nos ayuda precisamente a encontrar respuestas. Vivimos en tiempos inestables. La amenaza de un conflicto nuclear, ¿verdad?, de pandemias que vienen peores, de mutaciones de virus, del desarrollo tecnológico y la dislocación económica que viene, son solo una parte de una lista de tensiones nuevas en nuestra sociedad y que cada día son agregadas todavía más. Estos cambios también se correlacionan en gran medida con la ansiedad,
¿verdad? Con temores, con el alcoholismo, con el abuso infantil y con la violencia familiar. En tales condiciones, algunas personas afrontarían el aumento de la presión precisamente mediante una relación adictiva con el sexo. Es decir, el sexo se convierte en otro medio de lidiar con el estrés. Y yo quiero hablar a todas las familias que nosotros verdaderamente, vuelvo a lo que dice Lucas 15, el hijo pródigo volvió a su Padre Celestial. Estamos en tiempos difíciles, pero tenemos la opción de que nuestro Padre Celestial nos dé la bienvenida nuevamente a casa. Si es tu caso, yo creo que el primer paso sí es reconocer, pero no basta, necesitamos cambios, necesitamos volvernos a nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y yo creo que este es un tiempo que como familias tenemos que de verdad ser honestos, tenemos que dejar esos secretos ocultos y comenzar a permitirle al Espíritu Santo que sane nuestras familias, que restaure nuestros corazones, que nos saque de ese lodazal, que nos saque de ese chiquero como el hijo pródigo. Y es la única manera al venir a nuestro Padre Celestial que podremos salir de una adicción, llámese sexual o llámese de otra índole. Se me terminó el tiempo y yo espero que podamos continuar y yo anhelo con todo mi corazón que como familias podamos involucrarnos, ¿verdad?, en la sanidad de nuestras relaciones familiares como cónyuges, como hijos, porque verdaderamente nuestra sociedad lo necesita. Padre Celestial, yo oro para que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, que tú traigas sanidad. Hoy clamamos por el poder de la sangre de Jesús. Señor, tú pasaste la vergüenza, tú pasaste, Señor, el oprobio. Señor, muchos, Señor, se burlaron de ti, muchos, Señor, te expusieron aún, tu cuerpo fue desnudado, Padre. Tú sufriste la vergüenza, Señor, para que nosotros podamos ser aceptos en el amado. Tú sí nos entiendes, Jesús. Tú sí comprendes lo que cada uno de nosotros sentimos, Señor. Y hoy determinamos volver a casa, determinamos volver a nuestro Padre Celestial, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que tú comiences una obra en cada familia, en cada matrimonio, una obra profunda, Señor, no superficial, una obra tan profunda en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas, Padre, en nuestros comportamientos como familia, en nuestros modelos familiares, Señor. Que tú puedas realmente meter tu mano poderosa y ayudarnos, Señor. Revélanos qué conductas, Señor, no están dando buenos frutos para nuestros hijos, para nuestra propia relación conyugal. Traer revelación a nuestras vidas de tal manera que podamos salir de la cárcel de la adicción sexual, Señor. Te lo pido, Espíritu Santo, y que podamos ver las cosas como tú las miras, que podamos ver el pecado como tú lo miras, que podamos mirar las cosas que nos están trayendo consecuencias graves. Queremos, Señor, y yo sé que tú puedes sacarnos de esta esclavitud, Señor. Te doy gracias porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Hoy lo confesamos en el nombre de Jesús, que tú eres nuestro Señor, que el sexo no es nuestro Señor, que las adicciones no son nuestro Señor. Hoy toma el trono de nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por escucharme. Continuamos con cada mes con nuestro café para matrimonios. Yo te invito a que visites la página de Familias con Propósito y por supuesto también en nuestra página de Fundación Amigos. Que Dios los bendiga y que pasen excelente fin de semana. Wow, pues qué increíble este tema. De verdad que a veces no dimensionamos cómo puede destruir nuestro matrimonio, nuestra familia, el hecho de tener problemas con la pornografía o con adicción sexual. Si tú por algún momento estás pasando por esta situación, te pedimos que te acerques a la persona que te invitó para que pueda orientarte un poquito más acerca de este tema. ¿Tú qué opinas, mi amor?
Pues sí, realmente creo que necesitamos como familias aprender más y más de este tema que es importante. Por eso es que los invitamos a que puedan conectarse el siguiente café que vamos a seguir con este tema, vamos a seguir tocando puntos importantes que sabemos que van a ser de bendición. Y si tú escuchaste esto y sabes que alguna familia le puede ayudar, compártele este video que sabemos que va a ser de mucha bendición. Los esperamos el próximo mes en nuestro café para matrimonios. Bye.